Buenas tardes a todos. Solo me fui una semana, 2 semanas, y ya no hay quien me cargue el púlpito. Ya no me voy a ir tantos días. Los niños pueden ir a su clase en este momento, por favor, salgan con sus profesores. También los teenagers salen ahora, creo que ya están con sus profesores. Va a ser una bendición estar nuevamente alrededor de la palabra con todos los adultos. Para los que no me conocen, pues yo soy el pastor Edgar Núñez. No, en serio, yo sé que este video a veces lo ven personas en las redes sociales y no saben quién soy. Entonces, para esas personas me identifico. Soy el pastor Edgar Núñez de Iglesia Grace en español en la ciudad de Nampa, Idaho. Estoy muy contento de estar de regreso. Les cuento que fue un viaje maravilloso, fue un viaje muy lindo. Si alguna vez usted ha hecho algo en su vida que usted dice, no sé cuándo voy a ver los resultados de esto, créame, si usted lo hizo para el Señor, va a dar buenos frutos. Para mí fue un tremendo honor, una tremenda bendición haber ido a ver lo que está ocurriendo en Río de Janeiro, en la ciudad de Sao Paulo también. Después de 30 años de no haber visto a mis hermanos, volver a verlos, y ahora no solamente volver a verlos, sino ver a sus hijos y ver a sus nietos en una expresión de cristiandad muy bonita, muy sana, nos hizo a Flor y a mí sentirnos muy honrados. Nos trataron, mire, como más allá de lo que yo esperaba. Cuando uno deja de ver a la gente, uno piensa, no, ya se olvidaron de uno y saber cómo irá a ser. Mire, nos trataron como, si puedo decir, como reyes, algo parecido a eso. Nos trataron muy bien, nos cuidaron, nos alimentaron de una manera muy linda, nos honraron bastante en varias ocasiones. Y lo que iban a hacer la mitad del viaje de vacaciones y mitad de viaje para el ministerio, acabó siendo un viaje de ministerio casi en su totalidad. Apenas 2 días salimos a pasear y a tener un tiempo libre, pero fue así que el Señor lo dispuso y lo disfrutamos como que si hubiéramos andado de paseo. Fue un tiempo muy lindo, fue muy agradable. Abra su Biblia en Efesios capítulo 2, por favor. Voy a hablarle esta tarde estamos en una serie que se llama Himno del Cielo. Básicamente la intención de esta serie es enseñarle a usted por qué es importante que usted se convierta en un adorador de Dios. Por qué es importante que usted entienda que la alabanza y la adoración que ocurre dentro del templo o que ocurre en la sala de su casa no es parte de un programa, no es de que es una liturgia y tenemos que tener cantos para Dios, sino que la alabanza y la adoración es mucho más que eso. La alabanza y la adoración va más allá del hecho de solo cantar canciones que suenen bonitas, que nos lleguen profundamente al corazón, como decimos en mi pueblo, sino que entendamos realmente que el objetivo de nuestra adoración es Dios. ¿Está usted conmigo? El objetivo de nuestra adoración es Dios, es la razón. Ahora, voy a hacer algunas preguntas que yo mismo las voy a contestar, pero la primera pregunta que quiero hacer es, ¿por qué no adoramos como deberíamos de adorar? ¿Por qué no adoramos? Y no estoy con esto juzgando las veces que usted ha venido a esta casa y ha levantado sus manos y ha adorado al Señor de la forma que usted lo ha entendido. No estoy juzgando eso. Solo quiero que usted entienda que hay personas que todavía no saben adorar al Señor. Y a esas personas me refiero hoy cuando digo, ¿por qué no adoramos? La primera
es la ignorancia. La primera razón por la que no adoramos es porque no conocemos a Dios o porque las personas no conocen a Dios. La segunda razón es la falta de reverencia. O sea, no honramos a Dios ni tememos a Dios. La tercera razón por la cual no se adora a Dios correctamente es no creemos que Dios sea relevante. La cuarta razón más común para no adorar a Dios es el miedo a pensar que Dios quiere atraparnos. Y la quinta es la vergüenza. Sabemos que hemos pecado contra Dios y pensamos no somos dignos de alabar a este Dios que es tan puro, que es tan santo. Todas estas cosas se resumen al hecho de que las personas que no adoran a Dios son personas que están alejadas de Dios o no tienen una relación con Dios. Y en el peor de los casos es decir que se tiene una relación con Dios cuando no existe esa relación. No adoramos a Dios. No podemos adorar a un Dios a quien no conocemos. No podemos adorar a un Dios en quien no confiamos y no podemos adorar a Dios al que no serviremos. Mientras nosotros tengamos estos no en nuestras mentes o en nuestros corazones, la alabanza va a seguir siendo una opción a la que voy, a la que entro tarde, a la que voy cuando quiero, hablando de la alabanza y la adoración dentro del culto aquí en la iglesia. O va a ser lo menos que voy a hacer en mi casa, en lugar de escuchar alabanza y adoración como música de fondo. Voy a tener a Luis Miguel, por ejemplo, a Pedro Fernández, no sé si todavía existe. Voy a tener otras músicas, pero no voy a tener de fondo la música y la adoración que le da a Dios honra y gloria. No estoy diciendo que esas canciones mundanas sean necesariamente un pecado. Solo estoy diciendo que muchas veces las personas no entienden que la alabanza y la adoración es algo que debe de ocurrir en nuestras vidas, dentro y fuera de estas paredes de lo que llamamos la casa del Señor. Para mí era muy difícil entender al principio de mi caminar con Cristo. Era muy difícil aprender a expresarme en cuanto a Dios como Padre. Yo entendía muy bien desde muy joven en la fe que Jesús es mi Salvador, que Él es mi Redentor. Yo entendía muy bien la obra de Jesús, pero yo no entendía bien la relación esa de Dios mi Padre y yo como hijo de Él. Y la razón predominante de esto fue que yo crecí sin mi padre. Yo conocí a mi padre cuando yo tenía 12 años de edad. Y a los 12 años de edad duró 3 horas mi visita a mi padre, y de allí él me mandó de regreso a la casa de mi abuela, que vivía a unas 80 millas de distancia de donde él vivía. Y el haber crecido por la vida sin un padre me dio y siendo un padre como él era, mi padre fue un hombre muy cruel, fue un hombre muy tengo que tener cuidado al decirlo porque no quiero atraer la atención a mi infancia, sino la quiero que usted lo entienda correctamente, porque mi padre intentó matarme cuando yo tenía 4 años de edad. Mi padre, por su manera de ser, era un hombre extremadamente violento. Además era un adicto al alcohol y muy mujeriego. Él tuvo 16 hijos con diferentes mujeres, así que yo soy el único hijo. Él, yo y mi hermana Teresa, que ya está en la presencia del Señor, fuimos los 2 únicos hijos de un matrimonio legítimo de mi padre.
Después los otros 14 hijos fueron hijos ilegítimos con diferentes relaciones. Entonces la idea que venía a mi mente al respecto de padre era aquella idea, la idea del padre terrenal que yo había tenido. Además de eso, crecí a los cuidados de un padrastro que era un hombre muy, muy intelectual, era un hombre que le encantaba los estudios, le encantaba. A él le debo el hábito de leer. Me inculcó que era bueno leer, pero él tenía corazón y tenía alma para sus dos hijas, que son mis dos hermanas más jóvenes. Pero yo era el hijo de Marina, así se llamaba mi mamá, que había quedado huérfano junto con Teresa, así se llamaba mi hermana. Pero nunca fue una relación de padre a hijo. Hasta hoy, cada vez que lo recuerdo, yo no me recuerdo de mi padre Carlitos o don Carlos. Siempre le dije don Carlos. Para mí siempre fue el señor que se había casado con mi madre. Entonces esa figura paterna, después de 42 años que yo tengo en el ministerio, yo he escuchado suficientes historias y lo he visto tantas veces que puedo decir con mucha confianza que muchos de nosotros, muchos seres humanos, tienen problemas de relación con su padre, o que tuvieron mal padre, o un padre ausente, o un padre inadecuado. Y por eso, a la hora de presentarles la figura del Dios Padre, esos filtros no permiten que las personas vean con claridad que este Padre celestial, Él no es como nuestro Padre terrenal. Ahora, no quiero despertar malos recuerdos entre ustedes. No quiero que usted recuerde de las atrocidades o de los maltratos que pudo haber sufrido. Pero si eso ocurre, yo quiero que usted sepa que hay sanidad para estas cosas. Yo quiero que usted sepa que hay esperanza para esas cosas. Me ocurrió a mí. Yo, después de que me enteré que mataron a mi padre, yo lloré mucho su muerte. Yo lloré mucho a mi padre, como que si hubiésemos tenido una relación de amigos, una relación cercana. Yo aprendí a honrar a mi padre, comencé a sentir nostalgia por mi padre, aprendí a tenerle misericordia por mi padre, aprendí a amar a mi padre. Y recuerdo con mucho cariño todavía el único abrazo que mi padre me dio. Recuerdo con mucho cariño la única vez que yo fui a visitarlo yo ya creyente, llego y le digo: papá, estoy aquí para pedirle perdón y para perdonarlo. Y el Señor se levantó de donde estaba sentado y me dio un abrazo, el único abrazo que yo tuve de mi padre, que hasta hoy al contarlo me emociono, porque me hubiera gustado recibir más abrazos de ese Señor. Me hubiese gustado tener la oportunidad de conversar con Él y contarle de mis aventuras, contarle de mis amoríos tal vez, contarle de mis cosas, hacerlo partícipe de mi vida. Pero ese corazón, que era un corazón que odiaba, un corazón que rechazaba, se convirtió en un corazón que ama, por causa de haber aprendido lo que le quiero enseñar esta tarde: que Dios Padre no es igual que nuestro Padre terrenal, que Él es mejor y que Él es, solo por ser Padre, Él es digno de nuestra adoración. Abra Efesios capítulo 2, versículos 1 a 3. Y estabais muertos en transgresiones y pecados en que anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre quienes todos vivimos una vez en las pasiones de nuestra carne, realizando los deseos del cuerpo y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira como el resto de la humanidad. Esos versículos
nos presentan un problema que tiene tres partes. Primero, es de que separados de Dios éramos alienados. No sé si usted sabe qué significa la palabra alienado, pero una persona es como una persona que anda toda boba por ahí, anda medio bobo, como que no sabe a dónde va, no le hace sentido la vida. Otro problema que nos describe en esta escritura es que estábamos muertos, literalmente andábamos como zombies. Usted sabe lo que es un zombie, ¿verdad? No tengo que explicarle lo que es un zombie, pero esa era la manera en la que nosotros andábamos. Y peor que esto, éramos hijos de ira, o sea, estábamos destinados al castigo eterno. ¿Alguna vez usted se sintió amenazado por la ira de alguien? Levante una mano. ¿Verdad que asusta? El mismo tío que me crió a mí era un hombre muy iracundo, era un hombre extremadamente violento, y yo le tenía mucho miedo a mi tío. No aprendí a amarlo, no aprendí a respetarlo como debería, porque su manera extrema de castigo era siempre demostrando mucha ira. Una vez más, solo quiero decirle que yo extraño al hombre que me creó, que fue mi tío, y lo extraño no por aquellos momentos de ira, sino por cómo Dios transformó mi corazón y me dio la oportunidad de poder reconocer que detrás de esa persona tan iracunda había un hombre con muchas necesidades y muchas disfuncionalidades. Me dio la oportunidad de aprender no a huir de la ira de mi tío, sino Dios me enseñó a huir de la ira de Dios, como ha sido para nosotros en estos días. Como cristianos, nosotros tenemos que celebrar que nunca vamos a caer en la ira del Señor. Nosotros tenemos que celebrar eso, de que nunca vamos a caer en la ira del Señor, porque Él nos ha perdonado todas las razones por las cuales podíamos ser víctimas de la ira de Dios. Ahora, hoy en día hay muchas personas alrededor nuestro que están expuestos a la ira de Dios, que tarde o temprano les caerá, vendrá sobre ellos la ira de Dios si no se arrepienten y si no reciben a Jesús como su Señor y Salvador. Esto es muy importante que usted lo recuerde en el por qué adoramos a Dios. Una de las cosas fundamentales de la adoración, escriba esto en sus notas por favor, es nuestra gratitud a Dios. Es nuestra gratitud a Dios. Las consecuencias del pecado son significativas y devastadoras. Las consecuencias del pecado son muy significativas y son devastadoras. La primera consecuencia del pecado es la esclavitud espiritual. La esclavitud espiritual es aquello que te ha captado, que te ha capturado, que te tiene detenido, que te tiene preso y no te permite ir hacia las cosas buenas que anhelas tener. El pecado, la esclavitud espiritual te hace regresar a las prácticas que te alejan de Dios constantemente, frecuentemente, y nunca se satisface la esclavitud espiritual. La consecuencia del pecado en nuestras vidas no es solamente que vamos a ser reprobados por una conducta inmoral o una conducta inadecuada, sino que la esclavitud espiritual es aquella que no te permite avanzar hacia las bendiciones que Dios tiene y ha separado para ti. Todo ser humano tiene derecho a esas bendiciones que Dios
ha decidido darle al ser humano. Pero no todos consiguen llegar hacia ellas por la razón de ser esclavos espirituales de cualquier práctica que fomenta en ellos una relación inadecuada con Dios o ninguna relación con Dios. Es también importante entender que otra de las razones, otra de las consecuencias del pecado es la condenación. No sé si usted alguna vez se ha sentido condenado, pero cuando usted comete un error muy grave, usted siente dentro de usted que algo está equivocado. Eso es condenación. Pero condenación también tiene que ver con el hecho de tener que pagar las consecuencias de un error. Y de estas dos cosas, tanto como de la esclavitud espiritual como de la condenación, Cristo Jesús nos ha librado. ¿Está usted conmigo? Tanto de la esclavitud del pecado como de la condenación eterna, Cristo Jesús nos ha salvado de eso. Cristo Jesús nos ha dado la libertad de esa esclavitud y dice en Romanos capítulo 8 claramente, dice: no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ahora quiero que abra Efesios capítulo 2 versículos 4 a 10 y lea juntamente conmigo. Pero Dios, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y nos resucitó con Él y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Tal vez tú nunca te has visto ahí, pero en este momento, si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú no estás sentado en la silla en donde estás sentado. Espiritualmente tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Es una forma en la que tienes que aprender a verte, que a cualquier lugar donde tú vas, estás al lado, Jesús está al lado tuyo. Y esa es una de las razones por las cuales adoramos, que Jesús está presente en nuestras vidas, para que en los siglos venideros pueda mostrar las riquezas inconmensurables de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios, no resultado de obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a darle razones por las cuales usted debe de adorar a Dios. La primera es porque usted adora al Padre, que es rico en misericordia. Usted adora al Padre porque Él es rico en misericordia. Él no es solo un Dios que ama, sino que es la definición misma del amor. En primera de Juan capítulo 4 versículo 16. Usted adora al Padre porque Él es lleno de gracia. Usted adora al Padre porque Él es bondadoso. ¿Cómo? Por Cristo Jesús. Adoramos al Padre porque Él es mi Padre. Él es nuestro Padre. Adoro al Padre porque lo que de mí ha hecho posible. Dios ha hecho posible muchas cosas en nuestras vidas y por eso debemos adorarlo. Una de las razones por las cuales me ve usted postrado, una de las razones por las cuales me ve usted levantar mis manos y en ocasiones quebrantado delante no es porque los hermanos en alabanza me han hecho llorar, sino porque en mi corazón hay gratitud porque me ha librado de la esclavitud del pecado y porque me ha librado de la condenación eterna.
Serían dos razones suficientes, pero más que eso, debo de decirle que es un Dios rico en misericordia. Que la misericordia de Dios se renueva todas las mañanas, porque las necesito frescas todas las mañanas. Es como el pan fresco. Bueno, aquí no se come pan fresco tan frecuentemente, pero allá donde anduvimos en Brasil en las últimas 2 semanas, todos los días sale alguien a comprar el pan fresco y regresa con el panito fresco que se parte a la mitad, se pone un poco de mermelada, un poco de mantequilla y se come un pan delicioso. No sé a cuánto se les antoja, pero no tengo pan que darles. Pero mi punto aquí es muy importante, es de que usted entienda que usted adora al Padre porque Él es rico en misericordia, que Él va a renovar las misericordias que usted necesita todas las mañanas. Usted también, Él no es solo un Dios que ama, sino que es la misma definición de lo que es el amor. Usted debe de amar, usted debe de adorar a Dios, porque Él es la definición de amor, según 1 de Juan capítulo 4, 16. Porque Él es lleno de gracia. Por eso usted debe adorar a Dios, porque Él es gracioso, porque Él, usted sabe lo que gracia es. Gracia es recibir algo que no merezco. Es muy interesante eso. La gracia es recibir algo que no merezco, mientras que la misericordia es no recibir lo que merezco. Es interesante, ¿no? Entonces, por esas dos razones más debemos adorar al Padre. También porque es gracioso, también porque es bondadoso. ¿Cuántos de ustedes han recibido alguna bondad de parte de Dios? Levante una mano. Una buena razón colectiva aquí en esta iglesia para poder adorar al Señor, para poder adorar a Dios, porque hemos experimentado de su bondad. Hemos experimentado, aquí hemos visto cánceres ser sanados, aquí hemos visto tumores siendo sanados, hemos visto matrimonios siendo restaurados, hemos visto hijos pródigos regresar a los caminos del Señor. Oímos testimonios que le dan gloria a Dios, pero todo eso es por la bondad de Dios. No es por nuestras características, no es por lo que hacemos, no es por quién oró o qué hicimos, es por la bondad de Dios, razón por la cual debemos adorar al Padre. Debo de adorar a Dios por lo que mi Padre ha hecho posible. Todo lo que Dios ha hecho posible en nuestras vidas, nadie lo podía haber hecho posible. Nada de lo que nosotros, una de las cosas importantes que Dios ha hecho posible es nuestra salvación. Sería esta la mejor razón, tal vez la razón más grande por la cual debemos adorar al Señor. Solo saber que hemos sido librados del fuego eterno que nunca se consumirá allá en el infierno. Solo cuando usted piense en eso, piensen un poquito en qué va a pasar aquí en 2 o 3 días, que el calor va a estar a 110 grados. Solo piense en ese calor sin aire acondicionado eternamente. Solo piense en ese calor aumentado a 140 grados de temperatura. Solo piense en eso y piense usted, eso nunca va a pasar. Claro, nunca te va a pasar, porque ya recibiste al Señor como tu Señor y Salvador. Pero hay millones de personas hoy que no han recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, y que los esperan no son 110 grados por 2 días, sino que es un fuego que es eterno allá en el infierno. Este es un asunto serio. Este es un asunto que debe conmover nuestras almas, pero al mismo tiempo debe de darnos razón por la cual podemos adorar al Señor, que hemos sido librados por su bondad, porque Él nos ha salvado y nos ha dado vida eterna juntamente con Cristo. Otra de las razones por las cuales nosotros tenemos que adorar a Dios es porque Él vino a tomar nuestro lugar. Usted pensará, alguien podría decirme: pastor, mire,
Yo creo mucho que el ir a la iglesia me hace bien. Yo digo, siga viniendo a la iglesia, pero mientras usted no experimente su salvación, mientras usted no experimente lo que es realmente ser salvo y lo que significa eso, en cuanto a que usted debe entender que era usted el que debió haber pagado por su salvación en aquella cruz del Calvario. Mientras usted no entienda esto, venir a la iglesia no le va a ayudar mucho. No le va a dar muchas razones por cuales usted debe de adorar a Dios, por ejemplo. Porque usted va a pensar, ir a la iglesia me hace bien. Y está bien que usted se sienta bien en la casa del Señor, pero no está bien si usted no ha entendido que alguien tomó su lugar allá en la cruz del Calvario, donde usted debería de ser crucificado. Cristo Jesús tomó el lugar suyo. Y solo pensar en eso debería de darle a usted razón para cual adorar al Señor. Voy a dejar de usar la palabra adorar para poder decir cantarle al Señor, para poder entonarle un himno al Señor. Voy a dejar de usar la palabra alabar al Señor para decir intimidad con Dios. La palabra adoración tiene un concepto muy interesante que yo espero que a algunos les va a dar risa, a otros probablemente no tanto, pero es la palabra proskuneo. Es una palabra griega que significa literalmente hacer esto. Mire, ir al encuentro de un beso. Así cuando le digo a Flor, te voy a dar un besito, luego cierra los ojos y pone su boquita, y ahí voy yo, ¿verdad?, calculándole, pues también cierro los míos, y ahí se unen sus labios con los míos. Ella no tiene muchos labios, pero eso ya es un asunto que es ganancia. La palabra proscruneo significa la aproximación a un beso, la aproximación a algo íntimo. De ahí viene la palabra promiscuo, que usted la ha oído de una manera negativa. Mi punto aquí es que usted entienda que la alabanza y la adoración a Dios no es solamente adoración, no solamente es alabanza, sino que es intimidad con Dios. Pero si usted no tiene todos los argumentos que yo le he estado dando hasta ahorita como parte de una revelación en su vida, usted va a decir, pero ¿por qué esta gente hace esto? ¿Por qué esta gente cierra sus ojos y levanta sus manos y hacen gestos como que si tuvieran a alguien enfrente, como que si tuvieran a alguien real enfrente de ellos? ¿Por qué esa gente hace esto? ¿Por qué estas personas llegan a tal extremo de llegar a cerrar sus ojos, abrir sus manos, levantar su nuca, estar de rodillas, como que si tuvieran a alguien ahí enfrente que realmente los está viendo? Pero sabe que hay alguien que nos está viendo, hay alguien enfrente de nosotros, hay alguien que está ahí atento, que está recibiendo de la intimidad de tu corazón, está recibiendo la alabanza y la adoración que dice la Biblia que debemos ser. Dice que Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Es una búsqueda del Señor. El Señor está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué no eres tú? ¿Por qué tú no puedes ser uno de esos que diga, heme aquí, Señor, yo te quiero adorar? Yo me recuerdo cuando yo comencé en las cosas del Señor, fui a la iglesia que me entrenó, que me dio lo que sé hasta ahorita. Fui un sábado, le llamaban la noche del amigo. Y les voy a ser honesto, llegué a esa iglesia no quiero que se vea, oiga feo esto, no llegué así con ojos de santidad. Dije, voy a ver cómo están las hermanitas de la iglesia, ¿verdad? Y discúlpeme, ¿verdad? Pero sí era parte de mi motivación en aquel momento. Voy a ver qué tal están las hermanas de la iglesia. Fui y viendo, se estaba sentado hasta atrás y observé a una hermana que ella pasó toda la noche con sus ojitos cerrados y sus manos levantadas llorando.
Esa escena en mi cabeza nunca salió de mi cabeza, siempre la recuerdo. Y después de esto, en otros momentos, esta hermana solía ir allá enfrente y danzaba con pandereta, con unas banderas, con unos listones. Esta hermana se llama Solimar Fernández, una hermana preciosa, que cuando yo vi lo que ella estaba haciendo, dejé de ver a la hermana para ver a una adoradora, para ver una persona que entendía que no solo estaba ahí para cantarle a Dios, sino que estaba ahí para llevar su cántico a otra dimensión, llevar su cántico y su adoración a otro nivel. Como le dije, la intención de esta serie es instruirlo a usted, es motivarlo a usted a que usted adore a Dios. Que no solamente le cante una canción, porque es lo que hacemos en el culto del domingo, sino que cuando usted entone las letras que usted entona, le hagan sentido en su corazón por todo lo que yo anteriormente he dicho. Abre Efesios capítulo 1, por favor, versículos 3 a 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales. O sea, es un hecho. Usted ya ha sido bendecido en las regiones celestiales. Dice, así como nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos e irreprensibles delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción para sí como hijos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. Es importante que usted, al leer esto, escuche la palabra, las dos palabras claves aquí: bendito Dios, o bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza, la adoración debe de comenzar: bendito eres tú, Señor, bendito eres tú, Dios. Muchas personas dicen, hermano, ¿se sabe aquella canción, aquel corito famoso que me llega hasta el alma? ¿Me lo puede cantar? No, la alabanza no es para ti. La alabanza no es para que te llegue al fondo y como te llegaban los boleros antes, te den ganas de echarte otro. No es para eso la alabanza. La alabanza y la adoración a Dios es para expresar que mi Padre me ama con un amor y que no lo abandonará. La alabanza y la adoración incluye eso, incluye el factor de que yo voy a alabarle a Dios porque Él representa un amor hacia mí que nunca lo va a abandonar. Así como yo lo estoy amando a Él, así como yo lo estoy adorando a Él, expresándole mi amor, expresándole mi aprecio, mi intimidad con Él, también lo estoy adorando porque yo sé que Él en reciprocidad me ama también a mí. Ya sería suficiente razón para adorar al Señor, para alabarlo, el solo saber que Él nos ama. Pero más que eso, mis hermanos, es muy importante recordar siempre esto: mi Padre ha hecho un esfuerzo extra para restaurar nuestra relación. Yo quiero que usted aprenda eso, que Dios ha hecho un esfuerzo extraordinario para restaurar esa relación, que la única razón por la cual usted existe es adorar a Dios. Ni siquiera es para que a usted le vaya bien, ni siquiera es para que usted viva una vida próspera, ni siquiera para... Yo fui a Río de Janeiro ahorita y pude ver, nos hicieron un homenaje, una cena, un almuerzo. Llegaron más de 50 personas al almuerzo. Ver a esos hermanos prósperos, ver a esos hermanos llegar en sus autos, contando las historias de sus vidas, quienes ahora tienen hijos que son profesionales, nietos que están comenzando a ir a las universidades, y ver el fruto de eso,
No fue que yo dije, Flores, ya viste lo que hicimos. Nosotros, ¿verdad? Hicimos esto, mira. No. Solo nos da razón para decir gloria a ti, Dios, porque Él es fiel, porque Él en su misericordia, Él hace el esfuerzo para que nosotros mantengamos esa comunión con Él. Déjenme comenzar a terminar. Por favor, yo sé que nadie me lo está impidiendo, pero me gusta decirlo de cualquier manera. Abra primera de Juan capítulo 2, versículos 1 a 2. Primera de Juan capítulo 2, versículos 1 a 2. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La única razón que no nos permite adorar a Dios con libertad es el pecado. La única razón, ni siquiera es la vergüenza, ni siquiera es otra cosa. La única razón que no nos permite adorar al Señor es el pecado. Pero fíjese bien en lo que dice la Escritura. Dice: hijos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero, si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, tenemos a Jesucristo el justo. Basta con que usted le confiese a Dios sus pecados y le diga: Señor, quisiera alabarte con un corazón limpio, con manos limpias, con un corazón íntegro, santo delante de ti. Quisiera hacerlo, pero no me siento digno hoy por causa del pecado que cometí. Ese es el momento de decirle a Dios: perdóname mis pecados y te lo pido en el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué va a pasar? En ese momentito usted queda libre del pecado, queda libre de la condenación, queda libre de la esclavitud del pecado, y Dios le va a perdonar, no por sus méritos, sino por los méritos de Jesús. Y entonces en ese momento usted se candidata, usted es nuevo para poder alabar al Señor, para poder glorificar el nombre de Jesús. Nuestro estilo de alabanza y adoración promueve tres cosas, y quiero que por favor las escriba. Nuestro estilo de adoración en esta casa incluye tres cosas. Primero, celebración. Celebramos todo lo que Dios hace o ha hecho en nuestras vidas. Segundo, incluye alabanza. Significa decir que reconocemos los atributos de Dios. Reconocemos la obra de Dios por nosotros. Y tercer factor, incluye adoración. Adoración es reconocer las características de Dios. Esas características de Dios que son únicas. Él es bueno, Él es generoso, Él es amoroso, Él es fiel. Por todo lo que Él es, en nuestros sets de alabanza y adoración, usted siempre va a encontrar esos tres elementos. Y lo hacemos intencionalmente para poder introducir mi punto relevante de esta tarde. Mi punto relevante de esta tarde es: yo adoro a Dios porque es mi Padre, porque mi Padre es bueno y es mío. Porque Dios es bueno y Él es tuyo. Es tu Dios, es tu Señor, Él es tu Padre. Solo por eso también deberías de adorar al Señor con toda libertad. Póngase de pie, por favor, y permítame orar por ustedes mientras nos despedimos de este sermón, y espero que le haya podido edificar en su vida espiritual y que usted pueda practicar la alabanza y la adoración como se le está siendo enseñado y con toda la libertad que usted necesitaba poder experimentar. Padre, quiero darte gracias por la vida de esta comunidad, por la vida, Señor, de esta iglesia, por la vida, Dios, que tú le has permitido a cada familia que está integrada a esta misión, Señor, de tal forma que no les ha faltado ni techo ni abrigo, que no les ha faltado ni transporte,
ni recursos, Señor, para poder acomodarse a una nueva sociedad, a una nueva ciudad, a un nuevo país. Y pido, Dios, que con todas estas cosas que tú has provisto, Señor, para sus vidas, nadie se olvide, Dios, de lo importante que es alabarte y glorificarte dentro y fuera de este edificio, Señor. Señor, yo te suplico en el nombre de Jesús, que cada hombre y cada mujer de esta congregación sean adoradores que adoran en espíritu y en verdad. No solamente, Señor, por los beneficios que ya han recibido, sino por las características de este Dios grandioso, majestuoso que tú eres. Te ruego, Dios, que tú derrumbes toda barrera, Señor, que esté impidiendo que mis hermanos aprendan, que mis hermanos reciban de la impartición de tu palabra, para que haya en ellos, Señor, tanto el querer como el realizar, porque esa es tu buena voluntad. Te pido, Dios, que los bendigas y que nos des el resto de este día, un resto de este día, Señor, con motivos suficientes para decir: te adoro, Dios, te adoro, Dios, te adoro con todo mi ser. Oro agradecido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y si yo fuera usted, daría un aplauso a Jesús por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas.